Seguimos revolucionando el deporte puertorriqueño. Importante que te suscribas a mi canal de YouTube Javier Saba TV, actives la campanita para que disfrutes de todos los contenidos que estamos subiendo. Y hoy nos vamos internacional. Vamos a hablar con una leyenda del atletismo en Puerto Rico, en Cuba, en Colombia, en todas partes del mundo. Hoy uno de los mejores entrenadores que tiene el atletismo a nivel internacional. Aquí la historia de Ubaldo Duani. Mucha gente roncando en las redes con que son los más que venden, los que tienen las mejores ofertas. No, papá, el número uno es Autocentro, porque en el momento crucial pide la pelotita y la mete. Arranco con el Jeep Wrangler 2 puertas. Este comienza de $42,491. También te puedes llevar la Jeep Compax con pago desde $240 mensual. También tengo la más buscada, la Jeep Grand Cherokee. Esta te la puedes llevar con APR desde 0.91. No esperes más y llama ahora al 787-302-0208, que con Autocentro compras confiado. Profesor Ubaldo Duani, para mí es un placer de que haya aceptado mi invitación para hablar con ustedes de toda su historia, desde su inicio en Cuba hasta el presente. El gusto es mío, Javier. Gracias por invitarme. Profe, ¿usted es natural de Cuba? Sí, yo nací en un pueblo llamado Palma Soriano, en una de las provincias más orientales, Santiago de Cuba. Ahí yo soy de ese pueblito, Palma Soriano. Profe, ¿cómo fue ese primer contacto con el deporte? Mira, Javier, allí en este pueblo donde yo nací, había un polideportivo llamado Río Cauto, o todavía se llama Río Cauto, donde se practicaban todos los deportes. Ahí los profesores que tenían alumnos aventajados en la educación física, pues nos enviaban a hacer deporte allí al polideportivo, donde se entrenaban varios deportes, entre eso el atletismo, y muy temprano comencé a practicar deporte allí en el Polideportivo Cauto en Palma Soriano. O sea, el primer deporte que tiene Ubaldo Duani con el deporte fue gracias al atletismo, ¿fue otro deporte? Sí, mi primer contacto fue con el voleibol. Mi primer contacto fue con el voleibol, con un profesor que le tenían por sobrenombre Chiquitín, y una vez yo estuve practicando 2 o 3 meses el voleibol. Él un día me cogió por la mano y me dijo, mira Duani, no, yo te voy a llevar para el deporte que tú necesitas entrenar. Y me cogió por la mano y me llevó con Juan Heredia, Juanchi, que es el que practicaba en esos tiempos allí en Palma Soriano. Y le dijo, mira, te traigo este muchacho para que lo entrenes aquí en atletismo, porque él es muy bajito para el voleibol. ¿Pero eras bueno jugando voleibol, profe? ¿O? No creo que yo era bueno. Él, Chiquitín, decía que yo era muy bajito para el voleibol y que no saltaba lo suficiente para... ¿Que no saltaba lo suficiente? No saltaba lo suficiente para estar en el equipo de voleibol del municipio, y me llevó al atletismo. Okay, gracias a Dios. ¿Y en el atletismo qué empezaste practicando? ¿Eventos de velocidad, salto? ¿Cómo? Allí en el atletismo, Cuba tiene diferentes programas para las diferentes edades. Y en uno de esos programas, la edad que yo tenía, que era 11 y 12 años para esa época, tenía que hacer varias pruebas. Y era un cuatrilón. Hacía salto de altura, hacía salto de longitud 60 metros y 4 por 75. Ese era uno de los combinados que me tocaba hacer de acuerdo a mi edad en esa época. Oye, profe, ¿y en qué momento tú entendías que a través del deporte tú podías tener buenos resultados, dedicarte al deporte el 100%? Realmente el pensamiento mío en esos primeros años no estuvieron en que yo podía llegar al alto rendimiento o al deporte élite. Simplemente fui escalando, poco a poco, posteriormente del área especial, que es como se le llama en Cuba donde yo entrenaba. Hicieron un llamado para la EIDE, que es la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, donde ya es un poco más específico, y ahí estaba trabajando y entrenando con el profesor Claro Reyes en salto de altura, precisamente donde decía Chiquitín que yo no saltaba, pues estaba en salto de altura.
y posteriormente me llamaron a la ESPA, que es la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético en Cuba, ya es mucho más específica. Ahí ya tuve otras competencias a nivel internacional, como es la Esperanza Olímpica, que era las competencias de los países comunistas. Y ahí estuve trabajando en el salto de altura hasta que vino una lesión a nivel de tobillo, y mi entrenador, ya que tenía en la ESPA, que es el entrenador que Guillermo de la Torre, que era el entrenador de Javier Sotomayor, o uno de los entrenadores que tuvo Javier Sotomayor, él me dijo, mira, como tenemos esta dificultad y no podemos acentuar el talón, y ya como en mis inicios yo había hecho salto de longitud, pues nos cambiamos al salto de longitud. Profe, ¿y en tu familia había gente deportista? ¿Tu papá, tu mamá? Mi papá nunca practicó deporte, ni mi mamá nunca practicó deporte. Ellos sí me apoyaron para que yo estuviera en el deporte, siempre me apoyaron, siempre me guiaron en ese sentido, siempre me inculcaron la disciplina para estar en el deporte, pero en mi familia hasta ese momento no había nadie que practicara deporte. Profe, tú naciste en 1960. Eso es correcto. O sea, que tuviste el proceso de la transición, el gobierno de Cuba, ¿verdad? La transición del sistema político, del comunismo, que el deporte pues, tuvo un auge descomunal, se ven los resultados al nivel internacional, que tú viviste toda esa etapa. O sea, profe, tú fuiste, tu formación deportiva se da gracias precisamente a esa. Sí, yo nací prácticamente con la Revolución Cubana y me desarrollé con el proceso de la Revolución Cubana. Y esa primera oportunidad, profe, de representar a Cuba a nivel internacional, ¿cuándo se da? Sí, mi primera oportunidad era cuando yo tenía 12 años a nivel infantil, que existían unas competencias a nivel internacional para el área de los países comunistas y fuimos a representar a Cuba en Alemania. Los resultados no fueron visibles, pero sí participábamos en competencias internacionales ya en la categoría infantil. Desde los 12 años tú estás viajando. Eso es correcto, eso es correcto. Desde los 12 años comencé yo a representar al país. Inclusive cuando yo regresaba, los amigos del barrio me decían, ¿de verdad que viajaste? Y yo les decía que claro, claro. Y muchas veces las medallas eran las que me representaban para que fuera creíble que estaba participando en campeonatos internacionales. Profe, ¿cómo es ese trato, ¿verdad, de la población cubana? Una vez tú llegabas de esas competencias, ¿cómo te recibían? O sea, ¿cómo era la vida de ser atleta a temprana edad, o ya un atleta que estaba rindiendo a un alto nivel? Sí, Cuba hizo una pirámide deportiva que involucraba casi a toda la sociedad. Por tanto, el pueblo en Cuba es muy deportivo, es muy competitivo, conoce del deporte, fundamentalmente los deportes base, como es el boxeo, el atletismo, la lucha. El pueblo cubano conoce muy bien cómo es el deporte a nivel tanto nacional como internacional, y es muy exigente con los deportistas cubanos, y siempre la acogida siempre fue muy chévere en el pueblo, con los vecinos, tanto cuando vivía en Palma Soriano como después en Ciudad de La Habana, cuando vivía en Ciudad de La Habana, siempre la gente fue muy acogedora con nosotros y generalmente con los deportistas, la gente es bien amable. Profe, llegaste a representar a Cuba a nivel centroamericano, nivel panamericano. Sin embargo, no se te dio esa oportunidad de representar a Cuba en Juegos Olímpicos. En el 84 es el boicot a los Juegos Olímpicos Cuba de Los Ángeles, 88 Corea del Sur. ¿Qué hubiese sido Eduardo Duan en unos Juegos Olímpicos? Bueno, Javier, mira, realmente no tuve la suerte, digámoslo así, de poder estar en unos Juegos Olímpicos, porque los primeros Juegos Olímpicos que yo iba a representar a Cuba, de hecho había realizado la marca mínima en el salto de longitud, fue en el 1988, y Cuba no participó. En ese momento Fidel dijo que si no era compartido los Juegos Olímpicos, pues que nosotros no íbamos a participar. Y realmente
nos quedamos fuera de ese proceso y posteriormente fueron los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, y también Fidel determinó que íbamos a apoyar a la Unión Soviética, que no iba a ir a los Juegos Olímpicos y que Cuba tampoco iría. Realmente también había realizado la marca mínima para ir a los Juegos Olímpicos, pero bueno, eso queda ahí como que, y mucho hicimos la marca mínima y podíamos representar, inclusive deportistas que después fueron campeones olímpicos y campeones mundiales, en esos Juegos también hubieran podido obtener una medalla olímpica. Yo pienso que hubiera estado en la final de ambos campeonatos. Yo no creo que no hubiera obtenido una medalla, pero hubiera estado en la final de ambos campeonatos. Profe, ¿y cómo un atleta procesa el hecho de que, mira, yo tengo la marca mínima, pero no puedo ir a competir? O sea, ¿cómo trabaja Ubaldo Duani el hecho de que también eso, hay un factor suerte? O sea, que los únicos 2 juegos que boicotea, entonces Cuba, tú haces la marca y no puedes participar. Sí, eso es bien difícil, pero a la vez entendible. Es bien difícil para el deportista, para nosotros los deportistas que nos preparamos, que el país nos dio todas las herramientas para que nos prepararan para participar en esos Juegos Olímpicos, y posteriormente por decisiones políticas del gobierno, pero uno pertenece al gobierno, uno es parte de ese sistema. Y como uno es parte de ese sistema, pues uno amortigua el golpe. Pero es difícil desde el punto de vista deportivo, porque son decisiones políticas. Siempre el deporte, siempre decimos que el deporte debe estar fuera de la política, pero en la realidad no es así. Son dos cosas que van casi al unísono. Y pudimos aguantar un poco el golpe en ese sentido, muchos deportistas, y lo vimos como algo natural, porque era algo que nos estaba exigiendo en ese momento la patria, y uno es parte de la patria. Asumieron la responsabilidad patriótica. Eso es así. Profe, y esos resultados que usted tuvo a nivel internacional, usted saltó 8 metros, momentos importantes, ¿verdad? Cuando el salto de longitud. O sea, usted es parte de la crema de esa gran escuela de saltadores que ha tenido Cuba. Sí, Cuba a través de los años, al principio de 1900, en los años 60 y 70, se llevó a Cuba muchos entrenadores del campo socialista, alemanes, checos, rusos, se llevaron de muchos países para que los entrenadores cubanos fueran aprendiendo del proceso que tenían esos países socialistas. De ese proceso es que surgió la escuela cubana de salto. Donde quiera en el mundo entero se habla de que Cuba es una escuela en el área de salto. De hecho, ha tenido campeones mundiales, olímpicos, y entrenadores que dentro y fuera de Cuba han tenido medallas mundiales y olímpicas. Y en ese proceso, yo soy parte de ese proceso de desarrollo de la escuela cubana de salto. Mi mejor registro fue 8.32. En esa época estaba Carl Lewis, Michael Power, habían Giovanni Evangeliti, Corgo de España. Habían saltadores que todos estaban por encima de 8.20 y era difícil. Michael Conley, si usted no saltaba por encima de 8.30, 8.40, no tenía una medalla a nivel olímpico. Estaba difícil la competencia, bro. Era difícil, había muy buenos resultados por encima de 8.50. Larry Miri tenía 8.76 en esa época. Carl Lewis estaba, también se me olvida, Robert Millán, que tenía 8.86. Que había un buen nivel en esa época en el salto de longitud. La competencia estaba dura, profe. Sí, era bien dura, muy dura la competencia. Y el hecho de irse tú a tú con esas grandes leyendas, menciona a Carl Lewis, tal vez uno de los mejores atletas, debatible que tal vez pudiese ser el mejor atleta que ha tenido el atletismo. El hecho de usted competir contra todas esas grandes leyendas. Para mí fue una gran satisfacción.
Yo tenía en Cuba excelentes entrenadores que me habían preparado muy bien. Mi entrenador Rolando Dieziré me había preparado muy bien en el salto de longitud y yo estaba preparado tanto física como psicológicamente para competir en ese nivel. Y competíamos de tú a tú con esos saltadores, tanto en las competencias preparatorias en Europa como en las competencias fundamentales. Profe, ¿en qué momento hace la transición de atleta a entrenador? Generalmente en Cuba no es, a nosotros los atletas no es más fácil estudiar una carrera que esté vinculada con el deporte a carreras que no estén vinculadas con ella. Se hace más difícil poder estudiar, poderla sacar. Y queremos terminar, en Cuba nos inculcaron y nos enseñan que hay que ser buen deportista y buen estudiante. Por tanto, yo seguí estudiando mientras era deportista, seguía estudiando en la Universidad de la Ciencia del Deporte Manuel Fajardo, y tan pronto terminé, antes de terminar mi carrera deportiva ya había terminado mi licenciatura, o sea que yo soy licenciado en Cultura Física y Deporte, ya había terminado eso y comencé a hacer maestría y algunas especializaciones en eso, pero llevaba al unísono con el deporte, llevaban los estudios. ¿En qué momento entendías que, mira, ya como atleta es momento de colgar los tenis? ¿En qué momento fue eso? Para mí fue muy fácil porque como Cuba era una escuela de salto, en algún momento de la preparación física general, me vi con mucha dificultad y con mucha deficiencia para la nueva generación que venía saliendo en Cuba. Tanto cuando vi esas dificultades, yo dije, bueno, es el momento de ya retirarme. Ya yo tenía 11 años en el equipo nacional de Cuba y aunque todavía saltaba 8 metros, estaba saltando 8.01, 8.02, pero ya habían atletas que estaban por encima de los 8.20, 8.30 en Cuba y puede ser el momento de uno retirarse con toda la gloria. Profe, ¿alguna anécdota de usted particular representando a Cuba a nivel centroamericano, panamericano, Copas del Mundo? Bueno, hay una anécdota que es bien difícil porque durante un campeonato centroamericano en Cuba se iba a dar en República Dominicana, era el pase para poder ir a la Copa del Mundo de 1988 y República Dominicana no nos daba visa ni entrada para poder participar y nosotros sabíamos que si no participábamos en los Juegos Centroamericanos o en el campeonato era campeonato centroamericano, no podíamos ir a la Copa del Mundo que iba a ser en Australia. Pues nosotros estuvimos 4 días sentados en el Cerro Pelado, que es el centro de entrenamiento en Cuba, pues esperando que nos dieran el ultimátum para poder viajar y al fin de nivel central en Cuba dijeron, van a viajar ahora y todos estábamos almorzando y no sabíamos y nos llevaron para el aeropuerto y viajamos a la República Dominicana. Cuando llegamos a la República Dominicana, en ese momento en Cuba había una dificultad con la fiebre porcina y cuando llegamos a República Dominicana nos estaban esperando para fumigarnos. Nosotros íbamos con los trajes, nosotros nos daban unos trajes y nos empezaron a fumigar y entonces nadie quería dejarse fumigar. Llegamos a la República Dominicana a las 9 de la mañana y del aeropuerto salimos a las 11 de la noche. Pero es una anécdota y es parte, una anécdota real y es parte de las cosas que nosotros pasamos para poder hacer el deporte y poder... Al final gané el campeonato y pude representar a América 2, que en ese momento se llamaba América 2, en la Copa del Mundo. Que a pesar de todas esas vicisitudes, profe, rindió lo que se esperaba. Sí, nosotros siempre estábamos preparados, nos preparaban para dificultades mayores, para... que si sucedían en el camino, nosotros poder cruzar esa verja y seguir nuestro rendimiento deportivo. Profe, ¿y había relación con las altas jerarquías del gobierno cubano, Fidel Castro, Raúl, con los atletas? Bueno,
Fidel siempre invirtió en el deporte cubano, él siempre invirtió, él siempre dijo que quería que el deporte cubano fuera de lo máximo en Cuba y el gobierno invertía mucho en ese proceso. Por una causa o por otra, siempre el gobierno invirtió en el deporte cubano. Y se tenía buenos resultados a nivel internacional, boxeo, atletismo, voleibol, voleibol femenino en Cuba y el masculino también han tenido grandes resultados. Profe, ahora su vida como entrenador. O sea, me dice que ya al tiempo que era atleta se iba preparando para ser entrenador de atletismo. ¿Cuáles fueron esos primeros atletas que usted entrenó? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, una vez que ya terminé, el comisionado nacional Jesús Molina, que Dios lo tenga en la gloria, ya no se encuentra entre nosotros, me ofreció dos alternativas. Él me dijo, o quieres ser profesor o vas al equipo nacional a colaborar en el equipo nacional. Y yo le dije que mejor iba a empezar como profesor. Yo quería mejorar en la parte docente y fui a un sitio que se llama Mugoba como profesor. Pero cuando uno se retira del equipo nacional es bien difícil entrar a un salón, uno se siente desesperado. Y le volví a hacer el planteamiento a Molina y me dijo, bueno, te vamos a cambiar para una ESPA. Y fue cuando me llevaron como entrenador de salto a la ESPA provincial de Provincia Habana. Y ahí comencé mis primeros pasos como entrenador. Profe, ¿y llegó a estar con la selección adulta de Cuba? No, en ese momento allí me pusieron como jefe de cátedra, que equivale a GESCO acá en Puerto Rico, y comencé un trabajo serio y comencé a promocionar deportistas para el equipo nacional. Todavía la ESPA es como el escalón debajo del equipo nacional. Yo nunca estuve allí en el equipo nacional, sino que estuve en la ESPA promocionando los deportistas para el equipo nacional. Y ahí es cuando me apareció en algún momento que podía ir a algunos países a hacer clínica o a prestar mi servicio como entrenador. Y aparecieron diferentes países como México, en España, y apareció también Colombia. Y ahí es cuando me llevan a Colombia a trabajar, que fui por 3 meses y se convirtió por 1 año y 5 meses la estadía en Colombia. ¿Y qué tal esa experiencia en Colombia, profe? Muy bien, el trabajo allí fue excelente, el trabajo en esa primera temporada fue excelente. Posteriormente yo fui a La Habana, Cuba, entonces me dieron otras opciones, que yo iba a ser el director de la ESPA, ya no iba a ser el entrenador, sino que iba a ser el director, y mi planteamiento era que yo quería ir otro año más para Colombia porque tenía un trabajo allí iniciado, y al final salí para Colombia, no por vías legales, pero salí para Colombia. Profe, ¿y qué lo motivó a abandonar Cuba y entonces hacer su vida en Colombia? Mira, Javier, yo esta anécdota la he dicho muy pocas veces. Tal vez mucha gente que no sean allegado a mí, casi familia, no la desconocen. Pero en ese proceso, Fidel me dio una casa. Me dio una casa a mí, a un grupo de deportistas, nos seleccionaron y Fidel nos entregó una casa, que nos iban a dar una casa. Pero en ese proceso, Javier, la casa se desapareció y dijeron que nos la iban a dar en 3 meses y pasó años y no me la daban. Y yo dije, bueno, si no le hacen caso a Fidel, aquí no le hacen caso a nadie. Y ahí yo tomé mi determinación de no estar más en Cuba. Y ahí es cuando yo abandono el país. Uy, es una decisión bien difícil, pues dejar a la familia. Eso. No, es difícil, Javier. Es difícil. En ese momento uno de mis hijos estaba bien pequeño. Habían hijos míos que ya la madre no estaba en este mundo. Y yo tenía que colaborar en ese proceso, pero veía que ya allí me iba a ser muy difícil ese proceso. La tristeza embarga a uno, pero uno tiene que, como dice el poeta, se hace camino al andar. Profe, ¿y cómo entonces llega a Colombia? Cuando llega a Colombia, ok,
Cambio por completo. ¿Ya lo están esperando en Colombia? ¿Qué? Sí, ya, yo llegué a Colombia y le dije a los colombianos que mira, ya yo no voy a regresar más a Cuba. Ellos dijeron que eso tenía consecuencias porque yo estaba bajo unos contratos legales con Cuba, pero eso después se solucionó. En algunas ocasiones me mandaron a buscar que regresara, que yo regresara para Cuba, pero yo no quise regresar más. ¿Te están esperando todavía allá, profe? No, ya yo he ido a Cuba, pero me costó 20 años fuera de Cuba sin que me dieran autorización para poder volver a entrar al país. Profe, que eso es bien complicado, profe. Bueno, complicado, bien complicado, eso es más que eso. Profe, ¿y cómo uno, como deportista, ¿verdad? No más como deportista, como ser humano, uno puede afrontar eso, dejar la familia? Uno puede afrontar circunstancias difíciles de todo tipo y uno tiene que estar preparado para enfrentar situaciones difíciles en la vida, pero eso es algo que uno lo dice, pero todavía el sentimiento se guarda en el fondo del corazón, porque eso nunca uno lo llega a aceptar. Tal vez pudieron haber sido 20 años, me parece que es demasiado. Exageradamente. ¿Pero crees que fueron injustos contigo? Sí, yo creo que sí, que fueron injustos porque 20 años fueron demasiado para darme la autorización para poder entrar al país. Pero había una razón por la cual, o sea, que ellos te decían por la cual no podía... No, las razones que fueran, que no me la daban, pero las razones que fueran, 20 años es demasiado. Allí estaban mis hijos, allí estaban mis padres, allí estaban mis hermanos, allí estaba toda mi familia. Profe, ¿y cómo surgió esa oportunidad entonces de poder volver 20 años después? Un día X, que en Bruselas, en una de las ligas diamantes, perdimos toda la documentación, pues ahí yo tuve que ir al consulado de Cuba en Bruselas para que me hicieran un nuevo pasaporte. Se crearon muchas dificultades, al final se solucionó con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y algunas personas de aquí de Puerto Rico que también intervinieron en ese proceso. Y cuando llegué aquí a Puerto Rico, que tenía que hacer algunas gestiones legales con el consulado de Cuba, pues en Washington, pues llamé y pregunté y me dijeron, no, te vamos a dar el permiso para que entre a Cuba. Y me lo dijeron un lunes y yo envié mi pasaporte y la próxima semana llegó y en 3 días me regresé para La Habana. ¿Qué año pasó esto, profe? Estamos hablando de que yo quiero un poco hacer la anécdota. Yo llegué a Puerto Rico en el 2001 y esto hace 8 años que me autorizaron a entrar a La Habana y yo me quedé en Colombia en el 93. Sabrás que tú en el 2016 fue que lograste regresar a Cuba. Así mismo. O sea, fueron 25 años, profe, que sin visitar tu país. Eso es así. Y es cuando te reencuentras con tu familia, ¿cómo? No, eso... ¿Ellos sabían que tú ibas a ir o...? No avisé, Javier, no avisé y los primeros que empezaron a llegar, la única que pudo digerir cuando me vio fue mi madre. Esa se mantuvo tranquila y me dijo, yo sabía que tú venías. Pero mis hermanos, tuve que empezarle a avisar inmediatamente a los demás porque cada vez que llegaba uno le bajaba la presión. Entonces, a los que no habían llegado, dije, no, déjame avisar, no voy a hacer que le pase algo a alguno de los que no han llegado. Pero fue bien difícil ese momento, fue bien difícil. Profe, yo tengo entendido que tiene una hija, una sobrina que era atleta también de alto rendimiento en Cuba. Sí, es correcto. Que tuviste la oportunidad de tener un reencuentro en uno de los Juegos Centroamericanos, Panamericanos. Sí, en los Juegos Panamericanos del 2003 en República Dominicana, allí mi hija fue a representar a Cuba en baloncesto. Ella es del equipo nacional, en ese momento era del equipo nacional y jugaba y fue a los Panamericanos. Allí fue bien difícil también para poderme comunicar con ella porque le decían que no me podía saludar.
al final dieron la autorización y nos pudimos saludar y mejoró la situación allí. ¿Y no la habías visto, profe, anterior a eso? Desde que yo salí de Cuba no la había visto. Nos vimos por primera vez allí en República Dominicana después de toda esa sanción que me impusieron. Wow. Pues eso, o sea, no hay como que un de tu mano también, profe, que... Es difícil, Javier, es difícil. Uno lo dice, pero es más que eso. Es bien difícil cuando uno, porque prácticamente uno deja la familia se rompe, es difícil, es difícil. ¿Cómo llega Ubaldo Boni a Puerto Rico? Generalmente cuando yo estaba en Colombia, promocionaba muchos deportistas para las universidades aquí en Puerto Rico, fundamentalmente a la Universidad del Turabo. Promocionaba atletas y algunos de los atletas me hicieron planteamiento de que me viniera a Puerto Rico a entrenarlo, porque habían algunas dificultades de entrenadores que ellos tenían acá y generalmente eran atletas que habían sido semifinalistas olímpicos, semifinalistas mundiales, o tenían un resultado bien alto para poderlo dejar en el camino a nivel universitario. Y ellos siempre me hacían el planteamiento hasta que un día tomé la determinación de venir a Puerto Rico. Y vine a Puerto Rico y comencé a trabajar con algunos de ellos. Uno de los casos específicos era Felipe Palacio, John Córdoba, José Luis Herrera, que lo había enviado para acá con 20.88 en ese tiempo, una excelente marca para el 200. Y eran atletas que eran de la selección nacional de Colombia. ¿Cuántos atletas olímpicos han pasado por las manos de Ubaldo Boni? Olímpicos, más de 10 atletas olímpicos han pasado por mis manos. Y dentro de esos, semifinalistas han sido, como 5 de ellos han sido semifinalistas. Profe, yo creo que usted es el único entrenador en Puerto Rico que ha tenido un campeón olímpico. O sea, que ha trabajado con un campeón olímpico, en el caso de Caterina Ibargüen. O sea, no creo que en Puerto Rico hay algún otro entrenador de atletismo que haya hecho un campeón olímpico. Ahora estoy apelando a la memoria, pero no sé si Luguelín Santos llegó a ser el campeón olímpico entrenando con el profesor Rubio acá en Puerto Rico. Creo que no sé si fue plata, si es plata o es oro. Estoy apelando a la memoria, Luguelín Santos. Profe, usted es una leyenda del atletismo. Hemos tratado de hacer algo lo que se puede. 10 atletas olímpicos, profe. Sí. Dentro de que han sido semifinalistas. Y hay otros que yo digo que han participado en un juego olímpico, que han sido de otros países diferentes a Colombia. Pero cuando usted llega a Puerto Rico, ¿cuál era la expectativa que tenía versus lo que se enfrentó una vez llegó? Sí, yo tenía una visión diferente de cómo era el proceso deportivo acá en Puerto Rico. Lo desconocía. Hay muchas cosas que la empecé a estudiar y a conocer una vez que llegué aquí, que empecé a entender que el mayor peso del rendimiento deportivo en Puerto Rico estaban en las universidades. Yo entendía que estaban fuera de las universidades. Pues el talento deportivo va a las universidades. Por tanto, tiene 5 o 6 años en ese proceso que ya termina la categoría juvenil, que es donde puede acceder a campeonatos mundiales y campeonatos olímpicos. Por tanto, las universidades tienen que ofrecerle un programa deportivo de excelencia para que esos deportistas no se queden en el camino. Pero ¿cómo usted compara el atletismo puertorriqueño cuando usted lo vio en el 2001 cuando llegó a cómo está ahora en el 2024? Javier, la pregunta no es fácil. Creo que yo encontré un programa de excelencia. Creo que en esa época estaba la gobernadora Sila María Calderón. Le invirtió mucho al deporte en Puerto Rico, fundamentalmente a los programas deportivos de la mujer. Creo que eso fue exitoso. De hecho, yo tenía 2 o 3 atletas que estaban en ese programa
de la exgobernadora Sila María Calderón. Pienso que en estos momentos los recursos vienen a nivel de recreación y deporte y del Comité Olímpico, pero no creo que sean mejores programas que eso que implantó en aquel momento la gobernadora Sila María Calderón. Hay mucho por hacer, me parece, profe. Hay mucho por hacer. Aquí en Puerto Rico hay mucho talento, hay un talento excepcional. Lo que hay que hacer programas deportivos de manera que ese talento no se pierda. ¿Cuáles han sido esos mayores talentos, profe, que usted ha visto en estos ya 23 años que usted lleva acá en Puerto Rico, del atletismo? Esos atletas que usted dice, mira, esto es un atleta especial. Por ejemplo, el caso de Wesley, el caso de Ryan, que son atletas que debieron en estos momentos ya ser medallistas por una razón u otra, no lo han sido. No estoy criticando el proceso ni el trabajo que han hecho, pero son atletas que tienen el sello de ser campeones olímpicos. También en el área femenina está Yanmín Camacho, que es excelente, un excelente deportista. Y han habido otras deportistas, vienen surgiendo algunas figuras nuevas que son excelentes, que hay que darle el apoyo económico, el apoyo de un grupo multidisciplinario, de manera que ellas puedan llegar a estar en una final olímpica y puedan obtener una medalla. Profe, mencionaste a Ryan, mencionaste a Wesley, ambos pasaron por la Liga Atlética Interuniversitaria, donde tú estuviste, profe, como entrenador en jefe de la Universidad Metropolitana, ahora Ana Geméndez, también estuviste con el Turabo y dejaste tu huella en la LAI. ¿Cuántos campeonatos de la justa ganaste? Javier, por ahí campeonato de la justa. El otro día estaba mirando un grupo de sortijas que tenía por ahí, creo que como 8 sortijas tengo allí. Sí, creo que tengo como 8 sortijas allí entre los campeonatos del Turabo y como head coach en Ana Geméndez. Y en el caso del Turabo, cuando era LAI ya, en el caso de Ana Geméndez, de la UMED, hacer la transición de la ODI a la LAI, que eso suponía de grandes retos. Sí, cuando yo llegué apenas terminaba de entrar la UMED. O sea, el equipo era deficiente, no podía enfrentar ese nivel tan alto que tenían la justa, porque venía de la ODI, y precisamente Ariel Ortiz, que Dios lo tenga en la gloria, pues esa fue la función que me dio, de que pudiéramos estar entre los 3 primeros. Y yo le dije que yo quería estar en el primero. ¿Y cuánto tiempo demoraste en llegar a la cima? 1 año. ¿Un año? Sí, demoré 1 año. ¿Y cuáles fueron sus reclutamientos? ¿Cuál es el secreto? Sí, Ariel me dio la posibilidad de que yo pudiera hacer un equipo. Él me dio esa posibilidad, me dijo, a un equipo, busca tu equipo de trabajo, y conformé un equipo de trabajo de excelencia que producía mucho, entrenadores de alto nivel, entrenadores muy capaces y comprometidos. Y después que pasó 1 año ya estábamos ganando, y en el 2.º año ya casi nos ganamos todos los campeonatos de la LAI. Pero yo siempre he creído que un atleta, y ¿verdad? Esto también aplica a los deportes de conjunto, uno tiene que tener un grupo de trabajo que vaya acorde con las ambiciones que uno pueda tener. En el caso de la UMED, en los años que usted estuvo, ¿cuáles fueron esos entrenadores que junto a usted lograron crear esa dinastía en Ana Geméndez? Mira, allí estaba Milisa Castro, que en sus últimos años como deportista trabajó conmigo. Allí estaba el profesor Arnaldo de lanzamiento, que trabaja con el albergue. Y estaba Luis, un ex atleta del área de marcha, que trabajaban con el área de fondo, y comencé a buscar algunos entrenadores nuevos para comenzarlo a formar, para enseñarlo a planificar, para crear nuevos entrenadores, y que al final fueron muy capaces. Ya me tenían a mí fuera de gestión. Ya cuando yo iba a decir algo, ya ellos me decían, profe, sí, ya lo tenemos listo ya. Profe, ¿cuáles fueron esos atletas de mayor relieve que usted logró reclutar para la Ana Geméndez, para la UMED? Para la UMED, allí, mira, yo tuve muchos atletas con mucho nivel y que participaron. De hecho, allí tuve a Yolanda Osana, una excelente deportista. Tuve a Yosiri Urrutia, tuve a Eliezer Palacio, Caterine Ibargüen, Jamer López,
Álvaro Gómez, Daniel Grueso, que fueron deportistas que estuvieron a nivel internacional, estuvieron en Juegos Olímpicos y estuvieron en mundiales. Se me escapan mucho porque son muchos atletas estuvieron allí participando, además fueron medallistas a nivel centroamericano y a nivel panamericano. Que son atletas élite, ¿cómo se le vende la idea de que en Puerto Rico puede ser una alternativa para ellos continuar su desarrollo, profe? Puerto Rico tiene que hacer algo que sea vinculante. Puerto Rico, yo pienso en mi criterio, es mi opinión, que debe vincular la federación con las universidades, con los clubes, y debe haber unos programas que sean vinculantes, que no sean separados, porque esa separación, dicen que en la unión está el poder, y esa separación a veces hace que se pierdan los talentos en el camino. Profe, usted hace mucho con poco. Yo, ¿verdad? Yo frecuento el Sisto Escobar, donde usted tiene su centro de entrenamiento con sus atletas. ¿Cuáles son esos mayores retos para uno poder tener atletas élite en el deporte puertorriqueño? Mira, esos retos son retos difíciles porque la meta es el infinito. Por ejemplo, yo tengo allí una atleta en el Sisto que no es una instalación que tenga todas las condiciones, pero allí entrena Alibé Félix. Tú estás ahí arriba, tú tienes que soltarme. Tú tienes que dejar, si tú estás aquí atrás, tú puedes subir más aquí. Dame el péndulo, tú puedes subir más aquí. ¿Ves? Si tú estás aquí, entonces el péndulo tiene que venir para aquí para tú poderlo subir, y eso no lo vas a poder hacer. Entonces, para que él suba, que suban las rodillas, tú tienes que dejarlo que se proyecte atrás. Tienes que soltarte, fíjate que tú lo estás haciendo así, no te quieres mover, tienes que soltarte, allá atrás. Vale, ahora sí. Eso, no mueve el péndulo de adelante, aguántalo. ¿Viste ahora cómo tiene la cadera? Eso nos falta a nosotros, está saliendo de abajo y la cadera no la está moviendo. Tienes que moverla. Aguanta, apunta el pie arriba. Eso. ¿Sí? Vamos, muérdela, aguántala. Ahí sí, mantúvelo. Es que se siente como la diferencia de cuando. Ahí es. Eso hay que hacerlo para que te dé tiempo, para que tú muevas los hombros. Suéltalo, tienes que soltarlo. Alibé Félix, medallista a nivel panamericano, medallista a nivel centroamericano. Y no hemos estado en Juegos Olímpicos y hemos estado en Campeonato Mundial, pero mi ambición con ella es que ella sea finalista. Pero para eso tienen que estar los recursos, o de la empresa privada o del gobierno. Si los recursos llegan a cuentagotas, entonces nosotros como entrenadores, a la hora de sentarnos en la mesa, hacer un programa de trabajo, se nos dificulta para hacer ese proceso con relación a las competencias preparatorias y a los objetivos que uno quiere lograr en ese macrociclo de entrenamiento. Profe, al ver la atleta de mayor relieve puertorriqueña que usted ha entrenado, bueno, es que está difícil superar a Alibé porque es la única mujer puertorriqueña en ganar medalla panamericana en el atletismo. Sí, Alibé ha sido aquí en Puerto Rico la atleta que mejor nivel ha tenido de las que han trabajado bajo mi orientación, ha sido Alibé Félix. Profe, esa medalla panamericana, ¿qué significado tuvo? No, esa medalla panamericana, Javier, para mí es una de la medalla más importante dentro del grupo de atletas que han obtenido medallas bajo mi orientación y bajo el equipo de trabajo, porque cuando te das cuenta que es la primera medalla que se obtiene para un país, pues eso te llena de orgullo, te llena de emoción, te llena de regocijo. Entonces uno dice, hay que continuar trabajando para seguir obteniendo triunfo y recoger cosecha. Profe, trasládame por ese momento, Santiago 2023. ¿En qué momento tú pensaste la medalla es posible? Javier, yo siempre voy a los campeonatos dicen que uno debe ir con dos jabas, una de ganar y otra de perder. Yo iba con una jaba de ganar. Yo entendía inclusive que podíamos tener un mejor lugar. El clima nos afectó en algún momento, hizo que
que algún pronóstico se nos cayera en alguna de las pruebas. Y otra cosa que yo iba muy seguro de que iba a venir con una medalla para Puerto Rico era de que Alisbeth hubiera tenido la oportunidad de participar en la prueba de salto longitud individual. Al final no fue así por una razón o por otra que no la vamos a analizar, pero sí sabía que iba a venir con una medalla de allí, de los Juegos Panamericanos. Que fue histórica, entonces Histórica la medalla para Alisbeth Félix. Profe, ¿cuál, además de Caterina, yo supongo que es la atleta más talentosa que usted ha tenido, Caterina Ibargüen? Eso es correcto. La atleta más laureada que yo he tenido bajo mi orientación ha sido Caterina. Profe, ¿y además de Caterina, cuáles son los otros atletas que usted dice, esto era un talento especial, de los que ha podido trabajar? Por ejemplo, Yolanda Osana, que fue plata a nivel panamericano en 400 con vallas, no tenía los recursos que yo pedía o exigía para que ella accediera a un escalón mayor. También obtuve medalla a nivel panamericana con Francia Manzanillo. Jerónimo Gulú fue un velocista excelente que tuve. Joelín Santa de República Dominicana trabajó conmigo en la Universidad del Turabo, estuvo a nivel de Juegos Olímpicos. Al final él tuvo unas determinaciones, pero yo entendía que él podía ser medallista a nivel mundial y a nivel olímpico, que son atletas que han trabajado bajo mi orientación con el equipo de trabajo, pero que han tenido buenos resultados a nivel internacional. Profe, yo estaba leyendo una entrevista que se le realizó a usted y usted lo introducen como el entrenador que más logros le ha dado a Colombia, independientemente del deporte que sea. ¿Qué significa Colombia para Ubaldo Duani? Bueno, yo siempre he dicho que Colombia es mi segunda patria, porque me acogió en esos momentos difíciles que comienzan en tu mente a cruzarse muchas cosas difíciles porque no estás con la familia, no estás con los seres queridos, pero que uno tiene que seguir hacia adelante. Colombia para mí es especial, allí tengo muy buenos amigos, allí hice muy buen equipo de trabajo, allí tengo muy buenos deportistas, tengo muy buenos alumnos. De hecho, muchas veces que llego nos reunimos, un grupo de alumnos que ya son profesionales y pasamos el momento y el tiempo y recordándonos. Pero Colombia para mí es bien especial, es como mi segunda patria. Usted es un dios, por lo menos por lo que yo leo en Colombia, usted el respeto que le tienen es único, es especial, ¿verdad? Valoran todo lo que ha hecho por Colombia. Desde el 2001 lleva en Puerto Rico. ¿Entiende que en Puerto Rico se le ha dado ese valor que se merece Ubaldo Duani? Bueno, Javier, yo nunca espero que me den un valor o que me den un estatus. Yo digo que nosotros los entrenadores... Pero ¿se le ha podido sacar el provecho a Ubaldo Duani en Puerto Rico? O sea, las instituciones del país. Me hubiera gustado trabajar con proyectos específicos para poder dar el máximo, pero yo siempre doy el máximo cuando hago mi trabajo. Si alguien lo quiere reconocer o no, eso para mí no es importante. Para mí lo importante es cada día levantarme y centrarme en lo que voy a hacer, en trazar un camino para llegar al olimpismo. Eso es lo que yo hago cada día de mi vida, porque esta es mi profesión. Yo soy licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación. Pero ¿y está dispuesto a seguir colaborando con el deporte puertorriqueño? Claro, sí. Aquí he estado, Javier, de muchos años. Me han hecho propuestas fuera del país, pero aquí estoy. Ya yo soy un boricua como el coquí. ¿De qué país están llamados, profe? Sí, me han llamado de China para ir a cumplir funciones allá. Ahora mismo Colombia, ¿tienes alguna propuesta de algún departamento de Colombia? Lo han llamado de China. De China para poder dar mi... ¿Y de la Federación Puertorriqueña? ¿Lo han llamado o no? No he trabajado nunca directamente con la Federación Son cosas que yo no puedo Rico. entender, profe. ¿Cómo China, Colombia, o sea, te vive aquí en Puerto Rico? Que eso es para exponencial, o sea, lo que se pudiese trabajar con los atletas en Puerto Rico. Sí, generalmente he trabajado con las universidades, he trabajado, fíjate, con recreación y deporte y con mi club, echándolo para adelante ahí poco a poco.
¿Alrededor de cuántos atletas tiene en su club, profe? ¿Cómo? Sí, tenemos un promedio de 10 atletas, no queremos tener mucho porque a veces hay atletas del ámbito internacional que quieren venir para entrenar bajo mi orientación, entonces le damos las oportunidades. Si son muchos atletas, entonces no podemos ser tan específicos y prestarle la atención necesaria. Profe, y ahora tiene una atleta cubana, Davis Lady, ¿correcto? Davis Lady. ¿Y qué tal con ella? ¿Cuáles son las ambiciones? Fíjate, Davis Lady se incorporó a nuestro grupo. Esperamos que para el próximo macrociclo de entrenamiento ella pueda estar a nivel internacional, en ligas diamante y en lo que venga, en las competencias que ella pueda hacer. En el corto periodo que ha estado aquí, ha estado cumpliendo con los objetivos que nos hemos trazado, inclusive ya ha saltado por encima de 14 metros con la mitad de la carrera, y entonces eso nos llena de regocijo. Pensamos que este va a ser uno de sus años buenos a nivel deportivo. Profe, ¿y ella puede representar a Cuba o tendría que escoger otro país para representar? Ahí, Javier, Davis Lady es la que tiene que decidir en eso, si va a continuar representando a Cuba o pero va a obtener pudiera otro. hacerlo, pudiera Sí, seguir. ella puede representar porque ella salió legalmente de Cuba, pero ella es la que va a decidir qué quiere hacer con su vida deportiva. Profe, en términos generales, ¿qué le parece lo que viene siendo el entrenamiento deportivo en Puerto Rico, las capacitaciones que tienen nuestros entrenadores? ¿En Puerto Rico hay buenos entrenadores? Sí, en Puerto Rico hay excelentes entrenadores. Yo pienso que que la Federación o Recreación y Deporte debe seguir colaborando con el proceso de capacitación, tanto a nivel nacional como que vengan capacitadores a nivel internacional. Hay que siempre estar, los entrenadores somos como los médicos, siempre tenemos que estar al día con los cambios, la estrategia y las técnicas que hay a nivel internacional, que el deporte es cambiante, independientemente de que tengamos que seguir los principios del entrenamiento, pero hay cosas específicas que van cambiando con el tiempo. Sí, debe haber la educación continua. Es correcto. Profe, ya para ir cerrando, la World Athletic ha cambiado los procesos de clasificación. ¿Qué usted opina sobre, verdad, estos cambios en la World Athletic? Clasificarse a Juegos Olímpicos, ahora hay que participar en Europa, competencias de grado. ¿Qué usted opina sobre eso? A nivel personal, Javier, no estoy de acuerdo con ese proceso de clasificación, y no estoy de acuerdo porque no es justo para todos los atletas. Por ejemplo, el continente de Sudamérica y Centroamérica se le hace bien difícil, pero bien difícil poder clasificar, primero porque las federaciones no tienen los recursos suficientes para poder poner esos atletas en competencia de nivel en Europa. Entonces tienen que estar esperando al campeonato nacional o competencia que el país le pueda dar, pero cuando no tienen los recursos es difícil. Para los atletas de primer nivel ese proceso es fácil, porque participan en Liga Diamante. Cuando usted participa en 3 Ligas Diamante, ya usted tiene la puntuación necesaria para poder estar en un campeonato mundial. Sí, que habrá una diferencia considerable. En vez de ayudar a la masificación, lo que hace es que los atletas de élite se mantengan en la élite y los que buscan subir tienen todas las de perder. Y no quiero decir que es así, pero en este periodo de entrenamiento, muchos atletas de alto nivel se lesionaron en la última parte, y fundamentalmente sin hacer un análisis específico, vi que atleta de nivel se le rompió el tendón de Aquiles, y de pronto la ambición de querer mantener el nivel o la marca exigida por la World Athletics, entonces los deportistas y el alto cúmulo de competencias que hay a nivel internacional hace que la Federación Internacional no esté cuidando tanto a los deportistas. Para el próximo año va a ser mucho más difícil cuando aparezca la nueva liga que va a establecer Michael Johnson. Una vez que exista Liga Diamante y esa nueva liga, pienso que va a ser bien difícil para los deportistas escoger en cuáles son las competencias preparatorias que va a participar. Profe, cuando usted competía, centroamericanos, panamericanos, Copa del Mundo, que era una vez cada 4 años. Ahora tuvimos Copas del Mundo de manera consecutiva. ¿Qué usted opina sobre eso? No, Javier, ahora por eso digo que el nivel de preparación de los entrenadores tiene que ser mejor, porque para tener
varios picos en el macrociclo de entrenamiento y tener al atleta al nivel necesario. Imagínate que ya terminaron los Juegos Olímpicos y Yasmín Camacho todavía está compitiendo. Sí. Y para el próximo año, que aparentemente es un año débil, no va a ser así porque va a tener 2 ligas compitiendo y todos los atletas van a querer competir. Inclusive, Yasmín Camacho en esa nueva liga va a tener que correr 100 con valla y 100 metros planos. Wow. 2 pruebas. Que la va a tener, o sea, el desgaste físico. Sí, todos los atletas que participen en ese Grand Slam track que va a establecer Marques Johnson para el 2025, tienen que competir en 2 pruebas. El que compita en 200 tiene que competir 100 y 200 o 400 y 200. Todos tienen que hacer 2 pruebas. Wow. Una sola prueba no puede hacer. No, profe, y acá en Puerto Rico que son pocos los atletas que son a tiempo completo. Para tú llegar a ese nivel, tú necesitas estar enfocado, o sea, ser atleta a tiempo completo. Javier, está poniendo el dedo en la llaga porque cuando usted es atleta a tiempo completo, significa que usted tiene un periodo de descanso. El sueño es el más completo de los descansos, para que usted pueda recuperar, para que usted pueda restablecer miofibrilla, usted tiene que descansar. Si no, las lesiones están ahí a la vuelta de la esquina. Así que los atletas en Puerto Rico cada vez se les hace más complicado. Muy complicado, porque aquí no existe a tiempo completo desde que la gobernadora Sila María Calderón hizo un programa a tiempo completo. Que es difícil, caso Alice Vedra, a 40 horas a la semana, tiene que entrar por la mañana, después por la tarde está en el Sisto Escobar, o sea, y en ocasiones, profe, me parece que no se le da como que reconocimiento a los resultados de nuestros atletas, que se comparan tal vez con otros deportes que por mayor popularidad, rentabilidad, pues se dedican a tiempo completo. O sea, nuestros atletas, los esfuerzos que hacen, los sacrificios que hacen son ridículos. Son abismales y me la pone difícil a mí porque tengo que, esa carga que ella tiene de trabajo, pues yo la tengo que compensar acá. Tengo que quitarle trabajo para que ella no se sobrecargue desde el punto de vista físico y psicológico. Profe, ahora hablando de otros temas puntuales, la participación de atletas intersexuales en el deporte, particularmente en el atletismo, ¿qué usted opina? El caso de Caster Semenya, que fue, siempre ha creado mucha polémica por el hecho de ella generar testosterona al nivel de un varón, pues ha sido de mucha controversia. ¿Qué usted opina sobre la participación de estos atletas? Mira, Javier, la pregunta es interesante. Es interesante la pregunta porque, por ejemplo, si usted, como organismo internacional, como World Athletics, usted saca a Caster Semenya del ámbito competitivo, y mi pregunta ahora a la World Athletics es, ¿y qué pasa con los varones que tienen una mayor producción de testosterona? Que le hacen control al dopaje y dan positivo. Hay que hacer una curva para que el organismo entienda que él la produce. ¿Y por qué esos deportistas no lo sacan? Yo pienso que ha sido un poco más de discrimen contra la mujer porque la sacan porque tienen mayor en el nivel de testosterona, que al final eso va a ser perjudicial desde el punto de vista físico para ella, al final de sus días le va a ser perjudicial. A la mujer se le hace prueba de la femeninidad en competencia. La mujer ha sido realmente bien discriminada durante el proceso de la World Athletics. Por eso es que si tú sacas una dama porque tiene mayor cantidad de testosterona, tiene que sacar un varón porque produce mayor cantidad de testosterona. No estoy autorizado para decir nombre, pero conozco de atletas que han tenido mayor cantidad de testosterona, sin embargo compiten. Es una producción normal, ¿no es? En el caso de esos varones... La produce su organismo, claro. La produce su organismo. Claro, pero en esos casos se le hace una evaluación para saber si esa testosterona, o sea, es producida por él mismo. Ha pasado tanto en el ciclismo como en el atletismo. Ya. Profe, ¿y los atletas trans? ¿Qué usted opina sobre la participación de los atletas trans? Yo pienso que, mira Javier, aquí se le hace competencia a todo el mundo. Usted tiene competencia de atletismo femenina, usted tiene competencia masculina, usted tiene competencia máster a nivel mundial, usted tiene competencia, terminaron los Juegos Olímpicos para personas con discapacidad. ¿Y por qué no le hacen un campeonato a ellos? Que le hagan un campeonato. Sí, que participen. Pues entiende que con las mujeres trans no deben participar. O sea, un varón que haya hecho la transición tiene unas ventajas
luego cuando, ¿verdad?, se convierte a mujer, casó una mujer trans? Yo pienso que no lo deben dejar competir, Javier, es mi opinión, no lo deben dejar competir, pero sí deben hacerle un campeonato, que le hagan un campeonato. Ellos necesitan también tener el derecho a competir a nivel internacional. Claro. Profe, yo creo que ya estamos. Profe, súper agradecido de que haya estado aquí conmigo. ¿Algún tema, profe? ¿Algo más que...? No, gracias, Javier. Gracias por la invitación. No, y gracias a usted, profe, por contribuir al deporte puertorriqueño, que, o sea, usted es de esos superhéroes que pasan por debajo del radar. No, ahí pues, aportando un granito de arena. Siempre que se pueda, ahí estaremos. Ya está. Profesor Ubaldo Duani, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Javier Sabas TV, activa la campanita, que ya comenzó la revolución deportiva.